El sol golpea el asentamiento vacío, el único sonido es el susurro de las hojas en la brisa suave. Las casas están vacías, las puertas cuelgan abiertas, como si los habitantes hubieran salido solo por un momento. Pero no salieron, desaparecieron. La única pista es una sola palabra grabada en el tronco de un árbol, Croatoan. ¿Qué significa? ¿Y por qué se dejó atrás? La respuesta, al igual que los propios colonos, permanece un misterio. Pero para entender cómo llegamos aquí, debemos remontarnos al principio, al día en que los colonos llegaron a la isla, llenos de esperanza y expectativa, sin idea del destino que les esperaba. Pero nadie estaba preparado para lo que vino después. El año era 1587 y los colonos ingleses acababan de llegar a la isla de Roanoke, frente a la costa de la actual Carolina del Norte. Eran una mezcla de hombres, mujeres y niños, todos ansiosos por comenzar una nueva vida en el Nuevo Mundo. La colonia fue establecida por Sir Walter Raleigh, quien había sido concedido un permiso por la reina Isabel y para explorar y colonizar la región. Los colonos estaban liderados por John White, un artista y cartógrafo, quien había visitado previamente la isla y era familiar con las tribus nativas americanas locales. La colonia estaba destinada a ser una empresa comercial, con los colonos comerciando con los nativos americanos y estableciendo un negocio rentable. Pero a medida que pasaban los días y se convertían en semanas, y las semanas se convertían en meses, los colonos comenzaron a darse cuenta de que las cosas no estaban saliendo según lo planeado. Y entonces, los primeros signos de problemas comenzaron a aparecer. A finales del siglo XVI, era un tiempo de gran cambio y agitación en Europa. La reforma protestante estaba en pleno apogeo, y los ingleses buscaban establecerse como una potencia importante. La colonización del Nuevo Mundo se veía como una forma de expandir la influencia inglesa y obtener una base en los lucrativos mercados de comercio. La colonia de Roanoke fue solo uno de los muchos intentos de los ingleses por establecer un asentamiento en Norteamérica. Pero las condiciones eran duras y las tribus nativas americanas no siempre eran amigables. Los colonos tuvieron que lidiar con enfermedades, hambrunas y ataques de la población local. Y entonces hubo conflictos internos, ya que los colonos luchaban por establecer un cuerpo gobernante y tomar decisiones sobre el futuro de la colonia. Fue una tormenta perfecta de problemas y finalmente resultaría ser el declive de la colonia. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue peor de lo que cualquiera imaginaba. Las primeras señales de problemas comenzaron a aparecer en el verano de 1587. Los colonos estaban luchando por encontrar comida y los cultivos que habían plantado no estaban yendo bien. Las tribus nativas americanas, que inicialmente habían sido amigables, comenzaron a volverse en contra de los colonos y hubo informes de ataques y escaramuzas. John White, el líder de la colonia, se dio cuenta de que algo estaba mal y decidió regresar a Inglaterra para reunir más suministros y persuadir a más colonos para unirse a la colonia. Pero mientras se alejaba, dejó atrás una colonia al borde del desastre. Los colonos se estaban quedando sin comida y el invierno se acercaba. Y entonces las tormentas comenzaron a golpear, haciendo imposible para los colonos pescar o comerciar con los nativos americanos. Fue una tormenta perfecta de problemas y finalmente resultaría ser el declive de la colonia. Pero nadie estaba preparado para lo que vino después. A medida que se acercaba el invierno de 1587-1588, la situación en la colonia comenzó a deteriorarse rápidamente. Los colonos se estaban quedando sin comida y las tormentas estaban haciendo imposible para ellos pescar o comerciar con los nativos americanos. La colonia estaba al borde de la hambruna y los colonos estaban comenzando a volverse unos contra otros. Hubo informes de peleas y desacuerdos, y el cuerpo gobernante de la colonia estaba luchando por mantener el orden. John White, quien aún estaba en Inglaterra, no era consciente de la gravedad de la situación y se retrasó en su regreso a la colonia. Los colonos se quedaron solos y se estaban quedando sin tiempo. Y entonces lo impensable sucedió. La colonia fue atacada por un grupo de nativos americanos y varios colonos fueron asesinados. Los sobrevivientes se quedaron para recoger los pedazos y se preguntaron si alguna vez serían rescatados. La respuesta, cuando finalmente llegó, fue peor de lo que cualquiera imaginaba.
Los últimos días de la colonia de Roanoke estuvieron marcados por el caos y la desesperación. Los colonos se estaban quedando sin comida y estaban siendo atacados por los nativos americanos. El cuerpo gobernante de la colonia estaba luchando por mantener el orden, y los colonos estaban comenzando a volverse unos contra otros. Era una situación desesperada y parecía que no había salida. Y entonces John Witte finalmente regresó a la colonia, pero llegó demasiado tarde. La colonia había desaparecido y todo lo que quedaba era una sola palabra grabada en el tronco de un árbol, Croatoan. Pero, ¿qué significaba? ¿Y por qué se dejó atrás? La respuesta, al igual que los colonos mismos, permanece un misterio. Pero una cosa es segura, algo no suma. Todo parecía indicar que la colonia de Roanoke había sido destruida por los nativos americanos, o que los colonos habían muerto por enfermedad o hambruna. Pero entonces surgió una nueva teoría, que si los colonos no habían sido asesinados o habían muerto, sino que habían sido absorbidos por las tribus nativas americanas, que si habían elegido dejar la colonia y comenzar una nueva vida con los nativos americanos. Era una idea radical, pero estaba apoyada por algunas de las pruebas. La palabra Croatoan no era solo un grabado al azar, sino una pista sobre lo que había sucedido realmente con los colonos. Y entonces la investigación comenzó para descubrir la verdad sobre la colonia de Roanoke. Pero la verdad, al igual que los colonos mismos, no era fácil de encontrar. A medida que la investigación sobre la colonia de Roanoke continuaba, se hizo claro que la verdad era más compleja de lo que se pensaba inicialmente. Los colonos no habían desaparecido simplemente, sino que habían dejado atrás un rastro de pistas y sugerencias sobre lo que había sucedido realmente con ellos. La palabra Croatoan no era solo un grabado al azar, sino un mensaje deliberado dejado atrás por los colonos para indicar lo que había sucedido con ellos. Y entonces los investigadores comenzaron a buscar más a fondo en la historia de las tribus nativas americanas y las relaciones que tenían con los colonos ingleses. Era una red compleja de alianzas y rivalidades, y parecía que los colonos habían sido atrapados en el medio. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Y cómo se relacionaba con la desaparición de la colonia de Roanoke? La respuesta, al igual que los colonos mismos, permanecía un misterio, pero la investigación se acercaba a la verdad. La desaparición de la colonia de Roanoke no fue solo un evento histórico, sino una tragedia personal para las familias de los colonos. John Witte, el líder de la colonia, había dejado atrás a su hija y su nieta, y nunca las volvió a ver. Los colonos habían dejado atrás sus hogares y sus familias, y habían arriesgado todo para comenzar una nueva vida en el nuevo mundo. Y entonces desaparecieron, dejando atrás solo algunas pistas y sugerencias sobre lo que había sucedido con ellos. El costo humano de la colonia de Roanoke fue alto, y fue un recordatorio de que los colonizadores no eran solo nombres sin rostro, sino personas reales, con familias y amigos. Y entonces surgió la pregunta: ¿qué sucedió con los colonos y por qué desaparecieron? La respuesta, al igual que los colonos mismos, permanecía un misterio, pero la investigación se acercaba a la verdad. La desaparición de la colonia de Roanoke no fue solo un misterio, sino una encubierta. El gobierno inglés y los colonizadores tenían mucho que ganar con la colonia, y no querían que la verdad saliera a la luz. Los colonos habían sido enviados al Nuevo Mundo para establecer un negocio rentable, y el gobierno inglés había invertido mucho dinero en la empresa. Y entonces la colonia desapareció, y el gobierno inglés se quedó con muchas preguntas y mucha deuda. La encubierta comenzó, y la verdad sobre la colonia de Roanoke se escondió detrás de un muro de secretos y mentiras. Pero la investigación se acercaba a la verdad, y los investigadores estaban comenzando a descubrir los secretos que habían sido escondidos durante tanto tiempo. Y entonces surgió la pregunta: ¿qué se escondía y por qué se escondía? La respuesta, al igual que los colonos mismos, permanecía un misterio, pero la investigación se acercaba a la verdad. La investigación sobre la colonia de Roanoke fue un proceso largo y difícil. Los investigadores tuvieron que revisar los registros históricos y hablar con los descendientes de las tribus nativas americanas. Tuvo que seguir las pistas y las sugerencias que los colonos habían dejado atrás, y tuvieron que armar el rompecabezas de lo que había sucedido con la colonia. Fue una tarea compleja y desafiante, pero los investigadores estaban decididos a descubrir la verdad.
Y entonces comenzaron a encontrar algunas respuestas. Descubrieron que los colonos habían estado en contacto con las tribus nativas americanas y que habían intercambiado e interactuado con ellos. Encontraron evidencia de la presencia de los colonos en el área y comenzaron a armar la historia de lo que había sucedido con la colonia. Pero la verdad, al igual que los colonos mismos, siguió siendo un misterio y la investigación se acercaba a la verdad. La explicación oficial para la desaparición de la colonia de Roanoke fue que los colonos habían sido asesinados por los nativos americanos o que habían muerto por enfermedad o hambre. Pero los investigadores no estaban convencidos. Habían encontrado evidencia que sugería que los colonos no habían sido asesinados, sino que habían sido absorbidos por las tribus nativas americanas. Habían encontrado pistas y sugerencias que los colonos habían dejado atrás y habían comenzado a armar la historia de lo que había sucedido con la colonia. Pero la explicación oficial seguía siendo ampliamente aceptada y solo los investigadores cuestionaban. Y entonces surgió la pregunta por qué la explicación oficial no era cierta. La respuesta, al igual que los colonos mismos, siguió siendo un misterio, pero los investigadores se acercaban a la verdad. La verdad más cercana a lo que sucedió con la colonia de Roanoke es que los colonos fueron absorbidos por las tribus nativas americanas. Los investigadores habían encontrado evidencia de la presencia de los colonos en el área y habían comenzado a armar la historia de lo que había sucedido con la colonia. Los colonos habían dejado atrás pistas y sugerencias y habían intercambiado e interactuado con las tribus nativas americanas. Fue una tarea compleja y desafiante, pero los investigadores estaban decididos a descubrir la verdad. Y entonces comenzaron a encontrar algunas respuestas. Descubrieron que los colonos habían estado en contacto con las tribus nativas americanas y que habían sido absorbidos por su cultura. La verdad, al igual que los colonos mismos, no fue fácil de encontrar, pero los investigadores finalmente la descubrieron. La respuesta final a lo que sucedió con la colonia de Roanoke es que los colonos fueron absorbidos por las tribus nativas americanas. Los investigadores finalmente descubrieron la verdad y encontraron las respuestas que estaban buscando. Los colonos habían dejado atrás pistas y sugerencias y habían intercambiado e interactuado con las tribus nativas americanas. Fue una tarea compleja y desafiante, pero los investigadores estaban decididos a descubrir la verdad. Y entonces comenzaron a encontrar algunas respuestas. Descubrieron que los colonos habían estado en contacto con las tribus nativas americanas y que habían sido absorbidos por su cultura. La verdad, al igual que los colonos mismos, no fue fácil de encontrar, pero los investigadores finalmente la descubrieron. La colonia de Roanoke no fue solo un misterio, sino una historia de supervivencia y adaptación. Los colonos sobrevivieron contra todo pronóstico y se adaptaron a su nuevo entorno. Se convirtieron en parte de las tribus nativas americanas y encontraron un nuevo hogar. La respuesta final no fue solo una solución a un misterio, sino un testimonio del espíritu humano. La colonia de Roanoke fue un misterio que había acosado a los historiadores durante siglos. Los colonos habían desaparecido, dejando atrás solo unas pocas pistas y sugerencias sobre lo que les había sucedido. Pero la verdad, al igual que los colonos mismos, no fue fácil de encontrar. Los investigadores finalmente descubrieron la verdad y encontraron las respuestas que estaban buscando. La colonia de Roanoke no fue solo un misterio, sino una historia de supervivencia y adaptación. Los colonos sobrevivieron contra todo pronóstico y se adaptaron a su nuevo entorno. Se convirtieron en parte de las tribus nativas americanas y encontraron un nuevo hogar. El legado de Roanoke es un testimonio del espíritu humano y un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Si esto te mantuvo despierto por la noche, suscríbete. Publicamos historia oscura cada semana.